Bienvenidos a la explicación de la última parte de la guía número 8 relacionada con cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos. Primero voy a hacer una introducción a las cetonas y a los aldehídos y luego voy a abordar los ácidos carboxílicos. Ya vamos a ver por qué. Cuando hablamos de cetonas y aldehídos hablamos de algo que se llaman compuestos carbonílicos. Un compuesto carbonílico relaciona una sustancia que presenta carbono y presenta oxígeno, pero la presentan en un doble enlace. Es decir, si tenemos una estructura de carbonos, como está acá, y en una de esos carbonos tengo un doble enlace con el oxígeno, ese doble enlace con el oxígeno lo convierte inmediatamente en un compuesto carbonílico. Vamos a verlo un poquito más lento para observar cuál es la estructuración que tiene ese grupo carbonílico. Aquí como tal tengo una estructura de carbono en la cual presento enlaces entre carbono-carbono, como lo podemos evidenciar acá. Carbono-carbono, como lo podemos evidenciar acá. Pues por supuesto que faltan acá los hidrógenos, ya los anexamos. Y presenta algo particular, que es un doble enlace entre carbono y oxígeno en ese carbono que tenemos acá. Ese enlace entre carbono y oxígeno de naturaleza doble se llama grupo carbonilo. Y ese grupo carbonilo es un grupo que presenta, digamos que una reactividad química especial. Va a ser mucho más reactivo que los alcoholes, por ejemplo, que acabamos de ver, que los aromáticos y que los grupos que vimos con anterioridad. En ese grupo carbonilo yo encuentro dos posibilidades, cetonas y aldehídos. La que tenemos aquí, en esta estructura, se denomina cetona, o sea que eso que tenemos aquí es una cetona. La cetona tiene una característica particular y es que el enlace lo tiene en un carbono secundario. Recordemos que es un carbono secundario porque tiene un enlace por ese lado. Observemos, miren, ahí está el carbono y tiene un enlace con otro carbono por ese lado. Por eso se conoce como carbono secundario. Mientras los aldehídos se presentan en carbonos primarios, es decir, lo van a encontrar generalmente en la punta. Vamos a hacer rápidamente una estructura de un aldehído, pequeñito para que lo podamos apreciar. Este que tenemos aquí es un aldehído. Observemos de nuevo que tenemos la misma particularidad en relación al doble enlace oxígeno. Este de aquí lo convierte en grupo carbonilo. Se encuentra en un carbono primario, observemos que este carbono que está acá se encuentra unido solamente a este que está acá. Entonces, por eso es un carbono primario. Los aldehídos están en las puntas, mientras que las cetonas están en los carbonos del medio. Y los dos se conocen como grupo carbonilo. De ese grupo carbonilo, lo más destacado es el doble enlace entre carbono y oxígeno. En ese grupo carbonilo podemos encontrar diferentes alternativas. Podemos encontrar aldehídos y cetonas alifáticas, podemos encontrar aldehídos y cetonas aromáticas, aldehídos y cetonas mixtos, es decir, una cadena alifática y una cadena aromática, aldehídos y cetonas saturadas con enlace sencillo, insaturadas con presencia de dobles y triples enlaces, como mono o poli. Podemos encontrar en una misma estructura dos cetonas o tres cetonas y podemos encontrar un aldehído o dos aldehídos, o sea que son tremendamente variables. Vamos a empezar viendo como las particularidades de las cetonas, luego vemos algunos ejemplos, pasamos a los aldehídos, vemos algunos ejemplos y luego abordamos los ácidos carboxílicos, así que por favor, pues muy pendientes. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cetonas, vamos a observar cada uno de ellos, vamos a seleccionar un color que nos permita primero identificar qué es una cetona. Vamos a empezar identificando primero la cetona en cada una de ellas, luego miramos la estructura, la nomenclatura y digamos que las series homólogas que pueda presentar. Primero, ¿cómo identifico una cetona? Una cetona la voy a identificar por la presencia del grupo carbonilo. Tiene el grupo carbonilo, ¿qué es grupo carbonilo? C, doble enlace, oxígeno. A eso hace relación el denominado grupo carbonilo, o sea que ahí tenemos grupo carbonilo. Empezamos a mirar. Aquí tengo C doble enlace O, aquí tengo C doble enlace O y aquí tengo C doble enlace O. Con eso yo puedo discriminar que se trata del grupo carbonilo. Ahora voy a discriminar que se trata de una cetona. Donde tenga el grupo carbonilo, es decir, en el carbono con el C doble enlace O, debe tener a cada lado un enlace con carbono. Y ahí lo presenta.
O sea que eso me asegura que es una acetona. Aquí debe tener un enlace con carbono a cada lado. Efectivamente lo tiene. En el grupo carbonilo, un enlace por acá y un enlace por acá. Recordemos que la acetona se presenta en carbonos secundarios. Enlace carbono por acá y enlace carbono por acá. Observen que específicamente una acetona se caracteriza porque tiene doble enlace a ambos lados. Es decir, voy a tener carbono con el doble enlace oxígeno y siempre, 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 eso es regla, voy a tener un radical por un lado y un radical por el otro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a tener por un lado carbono y por el otro lado también. ¿Sí? Siempre es en un carbono secundario. Observen que esa estructura que tenemos en el medio no tiene hidrógeno, ¿no? Porque ya tiene los 4 enlaces, contémoslos. Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces y 4 enlaces. Siempre va a tener los 4 enlaces ocupados la acetona. Por ende nunca va a presentar hidrógenos, nunca voy a encontrar, hagámoslo en rojo para que sea más visible, nunca voy a encontrar eso. No se puede, es un error, porque la acetona ya tiene los enlaces completamente ocupados, todos los tiene ocupados. Entonces siempre lo voy a encontrar con la C, doble enlace O, sin hidrógenos y radical por un lado y radical por el otro. ¿Qué es ese radical? Pues si lo miramos con uno de los ejemplos que tenemos aquí, yo puedo decir que este de acá es R y que este de acá pues es R'. ¿Sí? Simplemente R puede ser cualquier compuesto, puede ser un carbono, pueden ser 50, no importa. Esto es un R y esto es el otro R. R y R'. Observemos que la acetona siempre cumple con esa condición. Acá, esto es R y esto es R'. En este, eso es R y eso es R'. A veces los dos R son iguales o a veces son diferentes. Realmente no importa porque hay diversidad en acetonas. Observemos ahora un ejemplo aplicado. Lo primero, recuerden siempre, es identificar el grupo carbonilo. Eso es tremendamente determinante. Si tiene grupo carbonilo o no, recordemos grupo carbonilo C, doble enlace O. Carbono, doble enlace oxígeno. Ahí tiene el grupo carbonilo. O sea que esa estructura tiene el grupo carbonilo. Entonces se trata de una acetona. Luego confirmo que tenga los R's, ¿no? O los radicales. Entonces yo digo que esto es un R y el resto va a ser el otro R. Tenemos un R y tenemos al R'. Ahí ya confirmé que se trata de una acetona. Ahora simplemente pues lo que me queda es empezar a organizar la acetona, ¿no? ¿Cómo organizo la acetona? Pues lo organizo siguiendo los criterios de nomenclatura que son los mismos desde que vimos alcanos. Primer criterio de nomenclatura, pues establecer la cadena que sea más larga. Primero la encerramos. Esta es la cadena que tenemos, es la cadena o la estructura más larga. Luego empezamos a mirar puntas. Vámonos con rojo. Carbono número 1, carbono número 2. Una posibilidad. Segunda posibilidad, carbono número 1, carbono número 2. Es decir, yo puedo encontrar que puedo empezar por ese lado o que puedo empezar por ese lado. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Pues miramos como que tienen por cada lado, ¿no? Si miramos, acá yo encuentro un CH3. Si empiezo en esa dirección, tendría este CH3. Observémoslo. Si empiezo en la otra dirección, tendría un OH. Me queda la pregunta, ¿no? ¿Qué será más importante? ¿Un CH3 o un alcohol? Pues obviamente mirando reactividad e importancia, pues el más importante va a ser el alcohol. Ese va a ser el más importante. O sea que el criterio para empezar a reestructurar eso, pues va a ser solamente uno. Y va a ser como lo teníamos en ese sentido. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 y carbono 8. O sea que hablamos de una cadena de 8. Recordemos que una cadena de 8, por aquí lo voy a escribir, cuando es un alcano, se llama octano. Y cuando es una acetona, las acetonas terminan en una. O sea que lo único que debo hacer es agregar el pedacito que yo tengo para el nombre a la estructura del alcano. Y me queda octanona. Y de ahí sale el nombre. Ya sé que la estructura es de 8, ya sé qué es, o se trata de una octanona.
Luego empiezo a mirar como cuáles son las estructuras que se van a reemplazar, ¿no? Entonces vamos a confirmar si efectivamente la nomenclatura está bien o no. Entonces me dice que en el 6 tengo un bromo. Miren que estoy nombrando de manera alfabética. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Efectivamente en el 6 tengo un bromo. Me dice que en el 5 tengo un cloro. Si este es el 6, pues este será el 5. Efectivamente en el 5 tengo un cloro. Me dice que en el 2 tengo un hidroxi. Carbono 1, carbono 2. Ese es el carbono 2. ¿Qué es un hidroxi? Un hidroxi es un alcohol. Ahí lo tengo. Me dice que en el carbono 7, el bromo era el 6, carbono 7 es este, tengo un metil. Efectivamente tengo un metil. Y el nombre ya lo habíamos sacado. Lo nombro como si fuera un alcano, una cadena de 8, digo, o sea, digo es octano. Y luego le agrego el grupo ceto, cetona, cetona. Entonces le agrego lona y me queda octanona. Y la estructura ya me quedó como tal. Nombrada, ya me quedó estructurada y ya me quedó realizada. Generalmente yo en la guía les pido a ustedes que me conviertan todo a la fórmula estructural. Entonces vamos a ver si el espacio nos da para hacer esto de manera estructural, para poder plantearlo de manera estructural. Voy a intentar hacerlo pequeñito. Cuando tengo que hacerlo de manera estructural, ¿qué es lo primero que hago? La cadena principal. Yo sé que es una cadena de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Tengo mis 8 carbonos. Luego los numero. Generalmente solicito numerarlos en la parte de arriba. ¿Sí? Pues digamos que por facilidad. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Ya están numerados del 1 al 8. Y ahora empiezo a mirar los sustituyentes. Como yo empecé de mi derecha a la izquierda, pues entonces miro qué sustituyente necesito, ¿no? Entonces empiezo a mirar, voy a anexar sustituyentes en este color. Digo que en el carbono número 6, como ya lo tengo numerado, simplemente ubico el 6 y pongo el bromo. Listo. Me dice que en el carbono 5 va el cloro. Pues yo lo puedo colocar arriba o abajo, da exactamente lo mismo. Me dice que en el carbono 2 va un hidroxi, o sea, un alcohol, o H. Me dice que en el carbono 7 va un metil, o sea, un CH3. Listo. Y hago las líneas de los uniones, de los enlaces. Ahora llega el complemento. ¿Qué es el complemento? Cumplir algo que se llama la tetravalencia del carbono. Cada carbono, todos, absolutamente todos los carbonos deben tener 4 enlaces. Eso incluye la cadena principal y los sustituyentes. Todo lo que sea carbono debe cumplir con esa regla, debe tener 4 enlaces. Y empezamos a contarlos, ¿no? Entonces empecemos con el carbono 1. En el carbono 1 tengo un enlace, que es este de acá, lo estoy señalando. ¿Cuántos me faltan? Pues me faltan 3, o sea que ahí va CH3. 3 más 1, 4. En el carbono número 2 miro los enlaces, cuento este que tiene con el carbono 1, cuento este que tiene con el alcohol son 2, cuento este que tiene con el carbono 3 son 3 y me falta una H. O sea que ahí coloco una H. Entonces pues obviamente tienen un poquito más de espacio allá, lo hacen un poco más organizado porque aquí sí está un poco feo. Miro el carbono 3 y miro los enlaces. Tiene un enlace con el carbono 4, observémoslo, y tiene un enlace con el carbono 2. O sea, son dos enlaces. ¿Cuántos le faltan? Pues le faltan 2. Listo. Miro el siguiente carbono, que es el carbono número 4. Miro los enlaces. Tiene uno con el carbono 3, tiene uno con el carbono 5. Son dos enlaces. ¿Cuántos enlaces le faltan? Pues le faltan 2. Miro el carbono número 5. Tiene un enlace con el carbono 4, tiene un enlace con el cloro, son 2, tiene un enlace con el carbono 6, son 3, pues le falta solamente 1, 4. En el carbono 6 tiene un enlace con el carbono 5, observémoslo, tiene un enlace con el carbono 7 y tiene un enlace con el bromo, son 3 enlaces, ¿cuántos le faltan? 1. Miramos el carbono número 7, un enlace con el metil, un enlace con el carbono 6, un enlace con el carbono 8, son 3, le falta 1. Miramos el radical, que también es carbono, ese que tengo acá, tiene 3 enlaces con el hidrógeno y uno con el carbono 7, son 4 enlaces, lo tiene completo, y miro que el carbono 8 tiene un enlace con el carbono 7 y le faltan 3 enlaces. Y esa es la fórmula estructural, eso es lo que yo necesito que usted me haga como tal en su estructura, en su guía y en su cuaderno, y es lo que de pronto no han estado haciendo. Muy bien, ahora vamos a introducir al otro grupo, también del mismo carbonilo, y es el grupo aldehído. Entonces, ¿cómo vamos a identificar un aldehído? Un aldehído lo identifico porque tengo un R,
un radical y tengo un carbono primario, es decir, una punta, y en esa punta siempre voy a tener esto. En los aldehídos se regla de que siempre lo voy a tener en el carbono de las puntas, siempre va a estar en una punta. Aquí tenemos un ejemplo. Si observamos esta cadena que tenemos acá y aplicamos las reglas de nomenclatura, pues encierro la estructura más grande, ¿no? Voy a encerrar la estructura principal. La estructura principal pues sería esa estructura. Ahora voy a mirar qué es lo que tiene como relevante, ¿no? Tengo el C doble enlace O. Recordemos que eso es grupo carbonilo. O sea que identifico que es el grupo aldehído porque yo tengo R, tengo C, tengo doble enlace O y tengo H. Observémoslo. R, eso sería R. Tengo C doble enlace O, aquí está evidente, y tengo una H. Y a ese grupo le llamo aldehído. Los aldehídos se pueden nombrar de dos maneras. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Terminado en aldehído o en al. ¿Sí? Por ejemplo, la más fácil es nombrarla por esa estructura que tenemos aquí, es de 7, la vamos a contar rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es de 7 carbonos. Yo sé que de 7 carbonos, pues en la nomenclatura de los alcanos, volvemos a los alcanos, se llama hectano. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace con la estructura de los alcanos? Pues lo único que hago es quitarle la última letra, que es la O, y colocarle el al. ¿Y cómo me queda? Pues me queda hectanal. Ese, así es más evidente. Listo, me queda hectanal. Y es muy sencillo para nombrarlos, o sea que eso es hectanal. Uno pues, lo puede nombrar como el alcano, hectano, y le cambia el ano por el al. Los aldehídos se nombran exactamente igual que las cetonas, es el mismo principio. En la acetona cambiaba la palabra del alcano por ona y aquí cambio la palabra del hectano o del alcano por al, de aldehído. ¿Sí? O de otra manera es hectanal, que es exactamente lo mismo, el hectano y le agrego aldehído. Si es una cadena de 7, pues es hectanoaldehído, ¿sí? O hectanaldehído, que es la estructura que tenemos aquí. La más común y la más fácil es esta, hectano y al final le agrego al. Y al tener al es aldehído y al tener ona es cetona. Características del aldehído, que el grupo carbonilo va a encontrarse siempre en la punta, lo puedo encontrar ahí o podría encontrarlo también acá, ¿no? Este también sería un aldehído, pero no lo voy a encontrar en esos carbonos del medio. Eso es exclusivo para las cetonas. Para los aldehídos solamente lo voy a encontrar en las puntas. Para mi caso aquí tenemos al hectanal. Entre aldehído y cetona, ¿cuál es más importante? El aldehído. ¿Por qué es más importante el aldehído? Porque es más reactivo. Su reactividad es mucho más alta. O sea que si yo tengo cetona y aldehído, digamos que en orden de importancia, aquí yo tengo el grupo ceto y aquí yo tengo el grupo al. Y yo digo que este grupo al que tengo aquí va a ser mucho más importante que este grupo ceto que tengo acá. De hecho, el criterio es cetonas, aldehídos y luego ácidos carboxílicos que los vamos a ver más adelante. Aquí ya tenemos un ejemplo más claro de los aldehídos, ya un poco más aplicado, entonces vamos a estudiarlo, a explicarlo y pues a mirar cómo se reestructura, ¿no? Los aldehídos ya habíamos dicho que son como las cetonas, son tremendamente variados. De hecho, yo puedo encontrar en una estructura tanto aldehído como cetona. Entonces, aquí tengo el ejemplo. Recuerden que primero buscamos el grupo carbonilo, entonces voy a encerrar el grupo carbonilo. Ah, aquí tengo el grupo carbonilo y aquí también lo tengo. Pero ya ese grupo carbonilo que está aquí está en un carbono secundario, mientras ese que está aquí está en un carbono primario. ¿Cuál va a ser más importante? Pues el carbono primario va a ser más importante que el carbono secundario, es decir, que va a primar mi aldehído sobre mi cetona. Empiezo a mirar la estructura, aplico las reglas de nomenclatura que siempre he aplicado, miro la cadena más larga, miren que la cadena más larga empieza con el carbono que tengo acá, no empieza con el oxígeno. Vamos a numerarla, carbono número 1, carbono número 2. En el aldehído
el grupo que tenga el grupo carbonilo, o sea, del C doble enlace O, siempre va a ser el carbono 1. Ahí sí es más fácil, porque nunca me va a perder. Siempre esta va a ser mi carbono número 1. O sea, este nunca va a ser. No importa si tiene una sustitución ahí. El aldehído es mucho más importante que un alcohol, por ejemplo, que una acetona, que un aromático, que un alqueno, que un alquino. Entonces empezamos carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. Observo los radicales que tengo, los voy a encerrar en un color diferente. Los radicales que tengo son, bueno, pues por supuesto que mi grupo carbonilo, cloro, otra vez grupo carbonilo y un metil. Y empiezo a estructurarlo. Eso me dice, según el nombre que tengo acá, que en el número 3, carbono 1, carbono 2, carbono 3, tengo un cloro. Efectivamente, tengo un cloro, lo estoy nombrando de manera alfabética. Me dice que en el 5, grupo 5, 3, 4, 5, tengo una acetona. Pero observemos que la acetona cuando es secundaria no se llama acetona, se llama oxi. Si cetona, cuando yo digo ona, terminación ona, es porque está como grupo principal, pero aquí está como grupo secundario, entonces se llama oxi. En el 5, carbono 5, tengo un oxi. Me dice que en el 7 tengo un metil. Este es el oxi. Este es el metil. Y me dice que la cadena es de 8. Entonces es exactamente igual lo que les decía. De 8, ¿cómo se llama? Pues de 8 se llama en los alcanos. Se llama un octano. ¿Qué hago en los aldehídos? Pues le quito la O y le coloco el A. Y me queda octanal. Y ahí me quedó nombrado y estructurado el aldehído sin problema. En el ejemplo 2, es un ejemplo bien curioso, lo podemos presentar. En los aldehídos solamente podemos presentar dos casos. Donde tiene un aldehído en la estructura o donde tiene dos aldehídos en su estructura. Es un dialdehído. Observen que este tiene dos aldehídos. No hay más casos porque como solamente están en las puntas, pues solamente puedo presentar esos dos casos. En la acetona sí puedo presentar en varios grupos. Empiezo a mirar las puntas, entonces digo que los dos van a ser el carbono 1 porque son igual de importantes. O sea que da lo mismo si empiezo por acá o empiezo por allá. Este es mi carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 o carbono 7. O si lo prefiero, este es mi carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 o carbono 7. O sea que da lo mismo comenzar por un lado que por el otro, porque es un dialdehído. O sea que yo puedo encontrar monoaldehídos, este es un monoaldehído, o puedo encontrar dialdehídos, que es el grupo que estamos viendo. En un dialdehído, pues da igual por cuál lado comience, porque pues igual es un dialdehído. A menos que tenga sustituyentes que me estén haciendo alguna orientación, ¿no? Pero no es el caso. Entonces empiezo a mirar la estructura y digo que tiene un aldehído en el carbono número 2, que tiene un aldehído en el carbono número 7. La estructura es de 7, entonces es hectano, tal cual está aquí, observémoslo. Miren que el nombre no se cambió, se nombra como un alcano. Y luego se le agrega el di, porque hay dos. De aquí viene el di, por este y por este. Tiene dos aldehídos. Y luego dice que es dialdehído, o sea que es un dialdehído. 2,7 dialdehído. Los aldehídos de pronto son un poco más fáciles en su estructura para nombrarlos y para identificarlos que las mismas cetonas. Aquí tengo una situación en la cual presento los dos, presento aldehídos y presento cetonas. Están en su fórmula estructurada idealizada, ¿no? Tenemos aquí una fórmula estructurada, pero también está de manera idealizada. ¿Cómo sé que está de manera idealizada? Pues por las casitas que me está formando. Empiezo a mirar y digo, primero identifico grupo carbonilo y grupo carbonilo. Y luego identifico en dónde están, ¿no? Entonces, para este caso, yo tengo grupo carbonilo acá y tengo a este lado algo así. Y al otro lado, algo así. Está en el medio, o sea que eso se trata de una acetona. Luego observo mi segundo ejemplo y digo, está en toda una punta. Observen, esta es una punta. Esta es la punta de la cadena, la otra punta pues será esta. Si está en alguna de las dos puntas, si está acá o si está acá, pues se va a tratar de un aldehído. Y efectivamente pues está en una de las puntas, se trata de un aldehído.
O sea que tengo aquí una combinación entre una acetona y un aldehído. La primera la identifico como acetona, la segunda o el segundo lo identifico como aldehído. Las cetonas y los aldehídos, las dos van a ser más importantes que los alcoholes, eso es importante. Después de ver cetonas y aldehídos llegamos al grupo más reactivo de los compuestos y digamos de los grupos funcionales que hemos visto, que son los ácidos carboxílicos. Un ácido carboxílico es un grupo que presenta el grupo carbo o un compuesto que presenta el grupo carboxilo. Miren que en el anterior era carbonilo y en este tenemos el grupo carboxilo. Vamos a fragmentar esa palabra para que podamos ver de dónde viene. Carboxilo viene o hace referencia a que el carbono va a tener dos grupos, el grupo carbonilo, que ya lo vimos, que es doble enlace O, y el grupo hidroxilo, que es el grupo OH. Observen muy bien esta, voy a hacerlo en un color diferente para que la podamos apreciar un poquito mejor. Voy a hacer esa H en un color diferente. Listo. Miren que en estos ácidos carboxílicos se comparte el grupo carbonilo y se comparte el grupo carboxilo. Recordemos, el grupo carbonilo es este que tenemos aquí, C doble enlace O, y el grupo hidroxilo es OH. Y los ácidos carboxílicos tienen los dos, o sea que tienen el grupo carbonilo y tienen el grupo carboxilo. Eso los hace tremendamente reactivos, son altamente reactivos. Es el grupo más reactivo de los compuestos que hemos visto hasta el momento. Ese ácido carboxílico presenta deslocalización de pares electrónicos tanto en el doble enlace con el oxígeno como en el enlace sencillo con el oxígeno del alcohol. O sea que presenta pares deslocalizados por toda su estructura. Eso hace que sea mucho más importante que un aldehído, que una cetona, que un alcohol, ya sea primario, secundario, terciario, que un aromático, que un alquino, que un alqueno, que un alcano, que un aluro, que un halogenuro. O sea que es tremendamente reactivo. De hecho, es el más importante pues, de los que hemos visto. Ya destacando que tiene dos grupos, el grupo carbonilo y el grupo carboxilo, vamos a mirar algunas características. Tiene actividad redox. ¿Qué es actividad redox? Pues básicamente lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tengo un alcohol secundario y lo voy a hacer rápidamente. Me quedo como uno primario. Listo. Eso que estoy haciendo es un alcohol secundario. Ese alcohol secundario se puede oxidar, ¿sí? Un agente fuerte como por ejemplo permanganato o por la acción misma del oxígeno o una ozonolisis. Cuando lo empiezo a oxidar, entonces me empieza a cambiar un poquito. Entonces va perdiendo estructura y termina finalmente perdiendo como tal una parte de su estructura y me quedo convertido en una acetona. Es decir, que un alcohol secundario se puede convertir en una acetona, que es lo que tenemos acá. En algunas circunstancias, el alcohol no es un alcohol secundario, sino es un alcohol primario. Vamos a suponer que tenemos el caso de un alcohol primario. Este es mi alcohol primario. Empiezo con el proceso de oxidación. Cuando me empieza mi proceso de oxidación va perdiendo el hidrógeno y termina convirtiéndose en un carbono doble enlace oxígeno, ¿no? Si empezamos a mirar cuántos enlaces tiene, decimos tiene dos enlaces y uno tres enlaces, le falta un enlace, recordemos que cuando le falta un enlace se completa con un hidrógeno, es decir, un alcohol primario, que era el que teníamos antes, se convirtió ahora en un aldehído. Y si lo sigo oxidando y sigo haciendo la misma estructura que venía haciendo, entonces cuando yo oxido algo estoy introduciendo oxígeno al sistema. Aquí introduzco oxígeno. El oxígeno también tiene que cumplir con la regla del estado de oxidación. El estado de oxidación del oxígeno es 2 negativo y tiene que tener dos enlaces. Acá tiene uno y aquí tiene dos. Formo otro con el hidrógeno. El carbono no puede tener dos dobles enlaces porque no cumpliría con la regla, ¿no? Eso es importantísimo. Esa tetravalencia del carbono es determinante. Contemos enlaces del carbono. 1, 2, 3 y 4. Aquí no puede existir un doble enlace, o sea, yo no puedo hacer esto porque entonces el carbono tendría
más enlaces de los que necesita. 4 enlaces y el oxígeno necesita un enlace adicional, pues para ganar ese enlace adicional se une con ese hidrógeno y me crea un grupo, por un lado, carbonilo y un grupo hidroxio. Y de ahí sale los compuestos carboxílicos o los ácidos carboxílicos, por eso es tan reactivo. Es la combinación de dos grupos funcionales que son tremendamente importantes. Viene de un alcohol primario que es oxidado, se convierte en aldehído, el aldehído se oxida y se convierte en ácido carboxílico. O sea que tiene una actividad que nosotros llamamos actividad redox. Presenta muchos derivados, entre ellos tenemos ésteres, anhídridos, amidas, halogénuros de acilo, sales orgánicas. Está presente en grasas y aceites, en el aguijón cuando una avispa nos pica, sentimos el dolor, pues por el ácido carboxílico que nos introduce. El vinagre es ácido carboxílico al 5%. En la orina eliminamos ácidos carboxílicos. En la materia fecal también, en la bilis, en el sudor, o sea que es un producto de la excreción humana, el ácido carboxílico. En los cítricos, son cítricos porque tienen ácidos carboxílicos. En los músculos, cuando tenemos dolor muscular es porque tenemos ahí ácido carboxílico. Se encuentra en las plantas y se encuentra en muchos medicamentos, o sea que su utilidad es tremendamente variada debido a su reactividad química, ¿no? Es altamente reactivo. Aquí tenemos las series homólogas de los ácidos carboxílicos. Entonces, importante primero diferenciarlo. Después de diferenciarlo, pues bien importante nombrarlo. Comí ahí la O. Listo. OH. Ah, no, sí la tenía. Ya la vi. Listo. Tenemos al ácido metanoico. Este ácido metanoico, ¿cómo se nombra o cómo se estructura? Pues primero debe cumplir con la condición de que si es un ácido, no sé si ustedes recuerden los ácidos inorgánicos, pero por ejemplo cuando decíamos ácido sulfúrico, ¿cómo sabemos que es ácido sulfúrico? Pues comenzaba con la palabra ácido. Aquí sucede exactamente lo mismo. Debo referenciar que se trata de un ácido, así sea un ácido orgánico, ¿no? Estos ácidos son orgánicos, el sulfúrico sería un ácido inorgánico. Entonces yo digo que es ácido, luego miro la estructura y digo que pues de uno en los alcanos se llama metano, ¿no? Entonces básicamente la nomenclatura que me dice que la última letra la sustituyo, esa es la última letra, si es vocal la sustituyo y le agrego la terminación ico. Entonces quedaría metanoico. O, más fácil, dejo la palabra como la tenía, que se confunde menos, y simplemente agrego ico. Si es más sencillo así. Listo. Ácido metanoico. O sea, lo nombro como si fuera un alcano y le agrego ico. Debe comenzar con la palabra ácido y debe terminar con la palabra ico, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Ácido empieza con la palabra ácido y termina en ico de sulfúrico. Aquí pasa igualito. Debe terminar en ico porque se trata de un ácido, solo que este es un ácido orgánico, como decía anteriormente. Etanoico, pues este de acá se llama etano, que es la cadena de 2, carbono 1 y carbono 2. Eso es un etano. Como tiene el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo, pues le coloco ácido. Siempre antes de colocar cualquier cosa va el ácido. Ácido etano y simplemente la completo con ico. Y me queda ácido etanoico o ácido propanoico o ácido butanoico o ácido pentanoico. Realmente la nomenclatura es muy similar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo estructuraríamos como tal de manera sistemática este ácido. Seguimos las normas de nomenclatura que sistemáticamente venimos viendo desde que estamos en alcanos. Lo primero es señalar la cadena más larga. Listo. Luego de eso, pues es confirmar como cuáles son los radicales o sustituyentes. Entonces aquí tengo radical y sustituyente S. No nos olvidemos del grupo como tal carboxilo, que sería el doble enlace O y el OH. Y después simplemente me queda nombrarlo. Solamente tengo un sustituyente. El carbono no siempre va a ser el carbono en el cual tenga el grupo carboxilo, que es la unión del grupo carbonilo y del grupo hidroxilo. Entonces el grupo carboxilo va a ser este. Mi carbono va a ser 1, va a ser en un color diferente.
carbono 1, carbono 2 y en el 2 tengo la sustitución. Ácido, observemos que empezó con ácido, luego va el 2, que es la sustitución, esta sustitución es la que estoy llamando, 2-hidroxi, es un alcohol y cuando el alcohol está como, no como principal sino como secundario se llama hidroxi, ácido 2-hidroxi propanoico. O si lo queremos llamar de una manera diferente, eso es el ácido láctico, ¿no? El ácido que nos hace o que nos produce un dolor fuerte en el cuerpo cuando hacemos ejercicio. El ácido que tenemos en el músculo que pues genera con el tiempo que también el músculo se fortalezca y crezca, ¿no? El ácido láctico es el mismo ácido 2-hidroxipropanoico. Veamos que uno es el nombre de la IUPAC y el otro es como el nombre convencional. Tenemos aquí otro ejemplo. Los ácidos, bueno, hagamos la comparación primero. Los ácidos pueden presentar de manera similar a los aldehídos o una estructura de un grupo carboxilo, como tenemos acá, o una estructura con un doble grupo carboxilo, como la tenemos acá. O sea que puedo tener ácidos, digamos que simples, o puedo tener ácidos como tal combinados, pero solamente puedo tener dos grupos carboxilos en una estructura. ¿Por qué? Pues porque el grupo carboxilo siempre se encuentra de manera exclusiva en las puntas, al igual que los aldehídos. Recordemos que para acetona sí pues no importaba porque la única condición es que fuera en un carbono secundario. Para el segundo caso tenemos ácido, de nuevo empieza con la palabra ácido, nos dice que es propanoico, contamos 1, contamos 2, contamos 3 y contamos 4. Entonces es butano, butano diónico. Ya hago la corrección. Listo, corrección realizada, ácido butano diónico. Pues butano porque la cadena es de 4 y diónico porque tiene dos estructuras de grupo carboxilo o dos dobles enlaces en su cadena que están acá y acá. No tiene ninguna sustitución, por ende las sustituciones no las nombro. Digamos que a nivel de conocimiento general aquí tengo dos ácidos muy utilizados. Uno es el ácido hidroxibenzoico, es este que tenemos aquí. Miren que es un ácido combinado con una estructura aromática y otra que es el ácido acetil salicílico. ¿Por qué tengo a los dos ahí? Porque este ácido, después de algunos procesos químicos, genera este que se llama el ácido acetil salicílico. Les decía que por cultura general, porque el ácido acetil salicílico es el compuesto de lo que nosotros conocemos como aspirina, que es uno de los medicamentos pues, más utilizados, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones. Entonces el ácido hidroxibenzoico genera algo que se llama el ácido acetil salicílico, conocido o denominado como la aspirina. Bueno, para terminar, a modo de ejemplo, les dejo los siguientes ejercicios para que los intenten estructurar y pues para ver si de pronto logramos identificarlos, ¿no? El ejercicio número 1, el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. ¿En qué consiste el ejercicio? Pues simplemente identificar si es una acetona, si es un aldehído, si es un ácido carboxílico, en nombrarlos, en enumerarlos, y pues, de ser posible, en enviarme como tal el ejercicio. Buen día para todos.